muchas gracias a todos por conectarse al webinar laboral de este mes de julio del 2021. Este webinar es especial para nosotros porque contamos con la participación de dos especialistas, abogados especialistas en Derecho Laboral. Tenemos al doctor Vitorino y al doctor Enrique de Venezuela y de Argentina, con amplia experiencia en tema laboral, quienes nos van a ayudar a conversar, a tener un enfoque más claro sobre los desafíos laborales que el próximo gobierno va a tener que enfrentar, ¿no? Brevemente, primero voy a proyectar una presentación para que conozcamos más de nuestros invitados. El doctor Enrique está y es socio del estudio Marval O'Farrell Mayral, que es uno de los estudios más grandes de Argentina, especialista en Derecho Laboral, abogado de la Universidad de El Salvador y con máster en Derecho Empresarial en la Universidad de Austral, ¿no? Su práctica se encuentra básicamente focalizada en el asesoramiento de clientes internacionales, en cuestiones vinculadas con altos ejecutivos, estructuras de compensación complejas, contratación, terminaciones, asuntos transfronterizos. En realidad tiene amplia experiencia en temas laborales, quien nos va a contar su experiencia y su perspectiva, lo que se vivió en Argentina respecto a un cambio de gobierno como el que estamos enfrentando actualmente en el país, ¿no? Y por otro lado tenemos a el doctor Vitorino, que es socio de Empire, uno de los estudios líderes en Venezuela, especialista en Derecho Laboral. El doctor Vitorino estudió Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello y además cuenta con una maestría en la Universidad de Harvard, ¿no? También tiene amplia experiencia asesorando a clientes en temas laborales, en asuntos públicos también, y es destacado experto en materia laboral en Venezuela. Entonces, vamos ya sin más a empezar con este webinar. Primero voy a explicar la dinámica porque este es un webinar distinto a los que tenemos mensualmente. Como tenemos estos dos invitados especiales, hemos estructurado el webinar de la siguiente manera. Primero voy a dar yo una breve introducción, le cederé la palabra a Vitorino y a Enrique para que también presenten una breve introducción, y luego vamos a tocar 5 temas centrales. Respecto de cada uno de los temas, yo daré una breve introducción, luego les concederé la palabra a cada uno de los invitados para que expongan por 5 minutos su perspectiva sobre el tema y también las lecciones aprendidas respecto de cada uno de estos temas que vamos a conversar, ¿no? Al final, vamos a dar 15 minutos para absolver cualquier consulta que pudieran haber planteado los asistentes. Les recordamos que las preguntas se tienen que hacer a través del icono de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de su pantalla, que son esas las preguntas que vamos a absolver al final de la presentación. Entonces, empiezo con la introducción. Básicamente lo que les quería comentar es el contexto de las normas laborales de los últimos años, ¿no? Como sabemos, la Constitución de 1993, que es la Constitución política que actualmente rige en el país, estableció una economía libre de mercado, lo que introdujo pues un cambio importante en la legislación laboral, ¿no?, que había hasta ese momento. Asimismo, en la década de los 90 se emitieron una serie de normas con el objeto de flexibilizar el régimen laboral y reconocer una serie de beneficios que ya eran otorgados a los trabajadores. Luego de esta etapa de flexibilización moderada, a principios del año 2000 hubo un hito muy importante, que son las sentencias del Tribunal Constitucional que todos conocemos, que lo que hacen es otorgar mayor rigidez a las desvinculaciones, ¿no? A partir de estas sentencias del Tribunal Constitucional, en el Perú, todos sabemos que no se puede, o cuando se despide a trabajadores sin causa justa, los trabajadores pueden
optar entre recibir la indemnización por despido arbitrario, esta indemnización tarifada que está establecida en la ley, o no recibirla y optar por la reposición en su puesto de trabajo, ¿no? Luego, posteriormente, no hay que dejar de perder de vista que en realidad las normas que se han emitido en los últimos años no han tenido como objeto atacar la informalidad, que es el principal problema en nuestro mercado laboral, ¿no? Actualmente la informalidad laboral en el país es superior al 75%, lo que quiere decir que solo 1 de cada 4 trabajadores está inscrito en la planilla y por lo tanto 1 de cada 4 trabajadores únicamente recibe los beneficios sociales, está asegurado a la seguridad social de salud, está asegurado un régimen de pensiones, ¿no? Mientras que los 3 restantes pues no tienen derecho a estos beneficios. Entonces, en este contexto, aunado a, no quiero dejar de resaltar la inestabilidad política que ha habido en los últimos años, que en menos de 3 años hemos tenido 4 presidentes, ¿no? Entonces, todo eso ha hecho pues, que en los últimos años, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo no emitan normas laborales destinadas a tener un marco laboral a largo plazo, ¿no? Y que sobre todo combata este problema de la informalidad laboral. Entonces, en este contexto y en este contexto del cambio de gobierno, ya tenemos presidente proclamado para los próximos 5 años, es que vamos a conversar sobre los cambios que se podrían introducir en la legislación laboral en 5 temas, ¿no? Contratación de personal directa e indirecta, vamos a hablar sobre afiliación sindical o temas sindicales, temas pensionarios, otorgamiento de bonos y de subsidios a los trabajadores y también la desvinculación laboral. Luego de esta pequeña introducción, le cedo el pase a Victorino para que nos brinde sus saludos y una pequeña introducción también al tema. Adelante, Victorino. Saludos, Cristina, Martín, gracias por la invitación. Saludos también, Enrique. Miren, el colapso de Venezuela en las últimas 2 décadas no tiene precedentes. Nosotros estamos hablando de un país cuyo Producto Interno Bruto ha caído en un 75%, tomando como año base el 2013. Tienes probablemente entre 5 y 6 millones de personas que han emigrado, buena parte de ellas hacia países de la región. Un salario mínimo de $2.5 mensuales, y quiero repetir la cifra, ayer estaba hablando con una gente de Francia y les tenía que repetir, son $2.5 mensuales, no diarios. De manera que la historia de las relaciones laborales y de los cambios operados en los últimos 20 años son inseparables del contexto y del acontecer político. En 1999 gana Hugo Chávez las elecciones y convoca un referéndum sobre la Asamblea Constituyente, que había sido una de sus promesas de la campaña electoral, y consulta unas bases comiciales donde básicamente ocurre una sobrerepresentación de las mayorías. Tiene 132 escaños que quedan en manos del Partido Socialista de Venezuela y 6 de la oposición, a pesar de que el Partido Socialista sacó el 65% de los votos. Luego viene un segundo referéndum, que es el de la aprobación de la Constitución redactada por la Asamblea Constituyente en el 99, que básicamente lo que consagra es un Estado social de derecho muy similar al del resto de los países de la región. Ese referéndum de la Constitución es aprobada, la nueva Constitución, y lo peculiar, o vamos a decir, lo que viene a complicar las cosas, es que la Asamblea Constituyente, además de redactar una nueva Constitución, disuelve la Asamblea Nacional, que hasta ese momento era controlada por la oposición, y se embarca en un proceso de transición o de relegitimación de todos los órganos del poder público, que se termina traduciendo a la larga en una eliminación de los contrapesos institucionales y de la separación de poderes. Y a partir de allí empieza un socavamiento institucional. En el año 2000, el tercer referéndum que convoca Hugo Chávez tiene que ver precisamente con la renovación de la dirigencia sindical, a la cual él veía como venida del régimen anterior,
y entonces se plantea una remoción de los directivos de todas las confederaciones y federaciones de sindicatos y una elección de los sindicatos de base que en ese momento pierde el régimen porque el 70% de los sindicatos quedan en manos de la oposición. Eso fue en el año 2000. Con esto destaco que el tercer referéndum que convoca Chávez tiene que ver precisamente con el tema laboral y sindical. Entre el año 2001 y 2003 se producen una serie de acontecimientos que van a marcar el rumbo político y el futuro de Venezuela, que es el primero, el 11 de abril del año 2002, donde hay una movilización hasta el Palacio de Gobierno que resulta en 19 muertos, un desconocimiento del alto mando militar hacia Chávez por el tema de la represión, la juramentación express del presidente de la confederación empresarial más representativa de Venezuela, que se llama Fede Cámara, como presidente de la República, un desconocimiento posterior de los militares de ese presidente que duró 3 días y una reposición de Hugo Chávez en el poder. Básicamente los militares que participaron en lo que fue ese golpe son enjuiciados y el Tribunal Supremo de Justicia dice que no hay un golpe de Estado sino un vacío de poder, lo cual sella el destino del Tribunal Supremo y de la Justicia, y a partir de ese momento se produce una toma mayor de la justicia por parte del Poder Ejecutivo. Y el otro elemento muy importante para nosotros tiene que ver con el paro petrolero. El paro petrolero se produce, básicamente hay una revuelta de empleados petroleros contra la falta de meritocracia o contra la imposición de un presidente de PDVSA que no cumplía los méritos, y eso se traduce en un pulso que dura 4 meses de paralización de la industria petrolera y en el despido de 18.000 trabajadores de petróleos de Venezuela, lo cual termina desembocando en una toma mucho más importante del movimiento sindical por parte del oficialismo. Yo quisiera dejar esta primera introducción hasta allí porque el segundo aspecto que quiero tratar, que yo creo que tiene una implicación muy directa, es los procesos de estatización y nacionalización de las empresas privadas que se producen a partir del 2002 y que se acentúan en el año 2000 y 2007. Muchísimas gracias, Victorino, por tus palabras iniciales. Enrique, te deseo la palabra y sin antes agradecerte por tu participación también. Muchas gracias, Cristina. Bueno, buen día a todos, espero que estén muy bien. Gracias por escucharnos. Bueno, por más que estamos virtuales, es la nueva modalidad que hoy tenemos de dar charlas y cosas, así que bueno, encantado de participar. Bueno, Argentina tiene un proceso parecido pero diferente de Venezuela en algunos aspectos. Argentina venía más o menos bien, si se puede decir, hasta que tiene el default en el 2001. A partir de ahí se caen las instituciones, se cae todo, el país se desploma. Se recuerdan, creo que tuvimos 3 presidentes en una semana, una cosa así, la gente salió a la calle, echó a los gobiernos, bueno, fue una especie de revolución popular contra una genuina, ni siquiera la izquierda o derecha, contra una situación que ya el tipo de cambio estaba matando al país. Esto dio lugar a mucha desconfianza en las instituciones, y bueno, terminó ganando una persona que era Néstor Kirchner, que aparentemente era un buen administrador, pero bueno, resultó ser una persona muy ideológica y empezó con una reforma fuertísima. O sea, lo principal es que achacó a toda la crisis que vivió Argentina a las normas liberales, a las normas de poca intervención del Estado, y como había poco institución en ese momento, dieron por atrás, y estábamos bajo leyes de emergencia, ¿no? que fueron la especificación, la estatización de los depósitos, bueno, aprovecharon todas esas normas para tratar de eliminar la mayor cantidad de normas liberales que había. Esto generó también muchísima intervención del Estado en todos los aspectos de la vida, sobre todo económico, mucha intervención de la economía. Lo que hemos visto es una gran regulación de la economía, a veces es un dolor de cabeza todas las reglas que hay que cumplir.
controles cambiarios, limitación a la prensa, han tratado de nacionalizar la prensa. Por suerte, la Corte no les dio el ok. Por ahora, por suerte, hay un poco de oposición. Acá el ejército no interviene, esa es la gran diferencia con Venezuela. Sin perjuicio, de hecho, hubo estatizaciones y nacionales de empresas líderes como YPF, como las jubilaciones privadas. Y bueno, la verdad que es un gobierno muy populista que se ocupa de darle muchos beneficios a la gente en vez de generar cultura de trabajo, en vez de generar empleo. Y sería más o menos, uno piensa como que dan beneficios a cambio de votos, sería a veces lo que uno piensa que está pasando. Y tienen una gran masa que los apoya, ¿no? Y bueno, siempre con mucho impuesto al empresario, a la clase media alta, que son los que justamente no los votan. Por suerte, si bien tienen mucho poder y bueno, la gente un poco también se opone, se va a la calle, hay marchas, la oposición está presente, pero no tiene el 50% ni ahí. Ese es el problema que tenemos. Pero hay una oposición que de alguna manera controla un poco más las cosas, sin perjuicio de que muchas de las normas son por decretos, decretos de urgencia, remueven jueces. Es un esquema, les diría, de poca libertad, muchas restricciones y mucha intervención del Estado en la economía y en las normas. Les diría que eso es lo que más hemos vivido. Y sobre todo hay que estar muy preventivo con lo que pasó en países como Argentina, Venezuela, porque es probable que haya intervención en todas las actividades, sin que sea un comunismo, pero de alguna manera es una especie de regulación, de sobreregulación para todas las actividades comerciales, ¿no? Para subir precios, para los subsidios, para exportar, para importar, todo ese tipo de cosas. Eso tiene un resumen de lo que hemos vivido y estamos viviendo en Argentina. Excelente, Enrique. Muchas gracias a ambos por la introducción que han hecho. En el Perú vamos a vivir mucho de lo que están comentando. De hecho, muchas de las apreciaciones que han tenido están introducidas en el plan de gobierno del partido que ha ganado las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, aquí sí hay un escenario un poco distinto porque tenemos una polarización social y política. O sea, acá ha ganado por 44.000 votos el que va a ser presidente Pedro Castillo en los próximos 5 años. Entonces hay una oposición muy fuerte, ¿no? De casi el 50%, que de alguna manera podría equilibrar un poco más la situación, ¿no? Y un tema importante también a tener en consideración es que en el Congreso el partido que ha ganado las elecciones presidenciales no tiene mayoría, ¿no? Entonces también desde el lado del Congreso podrá o deberá haber un control para que no existan pues normas tan populistas que finalmente podrían ser contrarias a lo que quiere el país, ¿no? Entonces vamos a iniciar con el primer tema, que es la contratación de personal tanto directa como indirecta. Como sabemos, en el país existe la posibilidad de contratar a plazo fijo a los trabajadores. Existen 10 modalidades de contratos de trabajo a plazo fijo. También está permitida la utilización de intermediación, de la figura de la intermediación laboral, del staffing y de la tercerización de servicios conocida como el outsourcing, ¿no? No obstante, de acuerdo a el plan de gobierno de Perú Libre, tanto la contratación a plazo fijo como la utilización de la intermediación laboral como de la tercerización de servicios sería limitada, ¿no? Se emitirían normas con la finalidad de restringir el uso de esta figura. Básicamente porque estas figuras, el contrato de trabajo a plazo fijo, la intermediación y la tercerización, son vistas como factores que tienen una incidencia directa en la baja tasa de afiliación sindical que existe en el país. Es más, ya existen en la actualidad
proyectos de ley que han sido discutidos en el Congreso y que no saldrán de repente las normas en lo que queda de este gobierno, pero sí serán proyectos de ley que reciclarán, ¿no? Para el próximo gobierno, que justamente tienen como objetivo limitar la contratación a plazo fijo, se elimina, por ejemplo, el contrato por incremento de actividad, y limitar también el uso de las figuras de intermediación y tercerización. Entonces, sobre este tema en particular, la contratación de personal directa e indirecta, le cedo la palabra a Victorino para que nos cuente la experiencia vivida en Venezuela. Adelante, Victorino. ¿Se acuerdan que yo me había quedado en el año 2003? Ahora vamos a pasar al año 2012. El año 2012, Hugo Chávez, por decreto, Hugo Chávez nunca hizo diálogo social en Venezuela. Si todas las cosas, los aumentos de salario eran impuestos por decreto, los aumentos de salario mínimo e incluso algunos aumentos generales de salario. En el año 2012, él, gracias a una ley habilitante de la Asamblea Nacional, que ya para ese momento controlaba totalmente, dicta una nueva ley del trabajo que básicamente restringe los contratos temporales que antes se podían hacer hasta 3 años, se restringen solo hasta 1 año, renovable por una sola vez, ya la segunda prórroga pasaría a ser un contrato fijo o indefinido. Se establece que el encadenamiento de contratos por nueva contratación dentro de los 3 meses siguientes a la expiración del primer contrato se considera una sola relación de trabajo. Antes eso estaba en 1 mes, solo si tú celebrabas ese contrato dentro del mes se podía hablar de un encadenamiento. El periodo de prueba se baja de 3 meses a 1 mes. Y como bien decías tú, Cristina, se hace una restricción muy férrea, muy severa a todo lo que es el tema de tercerización y outsourcing. Pero se hace bajo la óptica de que cualquier tercerización tiene un manto de sospecha y es un fraude a la legislación laboral. Entonces hay una presunción de que cualquier tercerización que se hace, especialmente de una actividad relacionada con el núcleo o con el negocio principal de la empresa, se ha hecho en fraude a la legislación laboral, y entonces se aplica todo un dispositivo de multas hacia las empresas, además de que se les obligaba a las empresas a incorporar a esos trabajadores a su nómina fija, o al menos de extenderle las condiciones de la empresa principal a los trabajadores de las contratistas y subcontratistas. Efectivamente, restringió considerablemente el outsourcing. Nada más quisiera completar lo que dije antes. En el año 2003, una vez que Chávez, vamos a decir, noquea a la oposición en ese primer round del paro petrolero y del supuesto golpe de Estado del 11 de abril del 2002, viene, al igual que en la Argentina, que comentaba Enrique ahora, un control de cambios, un control de precios y una inamovilidad laboral. Y como consecuencia de todos esos procesos, el paro petrolero, la primera crisis, empiezan unas empresas a pararse, a cesar sus operaciones. Y el gobierno las empieza a intervenir, creando unas empresas de propiedad social. Es decir, el gobierno primero asfixia regulatoriamente, lleva a las empresas a parar sus actividades o a cesar sus actividades, entonces las ocupa con los trabajadores, las interviene y crea unas empresas de propiedad social que es 51% propiedad del Estado, 49% propiedad de unas cooperativas de trabajadores. Eso ocurrió con el caso de una empresa llamada la Constructora Nacional de Válvulas, dependiente de la industria petrolera, con una empresa llamada Benepal que producía papel. Y esto lo traigo a colación porque cuando nosotros fuimos a ver antecedentes de estas empresas de propiedad social, nos encontramos con que ese tipo de empresas habían sido manejadas en Perú en la época de Velasco Alvarado. En la próxima intervención continúo el cuento. Muchas gracias, Victorino, por tu intervención. Enrique, te cedo la palabra. Muchas gracias, Cristina. Bueno, en Argentina, como les dije, después de esta gran crisis de 2001, que tenían muchos conceptos de flexibilización laboral
y un montón de contratos parecidos a los del Perú, contratos temporarios, todo tipo. Bueno, eso se eliminó todo y quedaron los contratos clásicos, que es contratos por tiempo indeterminado, a plazo fijo y contrato eventual. O sea, todos los contratos que habían para fomentar empleo, para empleos jóvenes o flexitime, todo eso se eliminó todo, aduciendo que eso era parte de las normas que habían creado la crisis. Eso se hizo casi inmediatamente y la verdad que no tuvo mayor problema. La diferencia es que Argentina, después de la crisis, el primer año del gobierno de Néstor Kirchner, como habíamos tocado fondo tan profundo y pasamos de ser un país muy barato, Argentina levantó, tuvo unos primeros 3, 4 años que la economía remontó, andaba muy bien, y ahí es donde logró armar su esquema de poder. Yo diría que los primeros 3, 4 años no parecieron tan malos, y se aprovecharon para modificar esta reforma. Había mucho trabajo, con lo cual se pudo modificar esto sin que sea un problema. Y después, para las reformas grandes, y yendo directamente a lo que es el outsourcing o la contratación de personal por agencia, ahí lo que pasó fue que el gobierno, justo se jubilaron varios jueces de la Corte Suprema y nombró muchos nuevos jueces con una ideología totalmente distinta, totalmente distinta. ¿Y estos jueces qué hicieron? Bueno, estos jueces declararon la inconstitucionalidad de un montón de normas. Por ejemplo, una de las normas más importantes que generó una industria de juicio brutal, los topes a las indemnizaciones. Después declararon inconstitucionales los topes a las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Declararon inconstitucionales los beneficios sociales, lo cual que se creó una industria de juicio, la verdad, enorme, enorme. De hecho, nuestro departamento laboral no paró de crecer por toda la conflictividad que se generó. Entre todos esos fallos y normas, hay un fallo plenario, después la Corte lo ratifica, que establece la responsabilidad directa de aquel que terceriza parte de su actividad principal. En el pasado, lo que dice la ley, sigue diciendo la ley, es que el que terceriza su actividad específica en realidad es solidariamente responsable, no responsable directo. Bueno, ahora, si uno terceriza, es como que tiene un empleado directamente, no tiene mucho sentido. Y lo mismo pasa con las agencias que proveen personal, que tal vez no se necesita. Ahí también un fallo plenario, y también la Corte ratificó fallos similares que establecieron que en realidad el responsable directo era el usuario del servicio, y condenaron a dicho usuario en una sentencia laboral a multas por empleo no registrado que son muy altos. Con lo cual, esto le dio un golpe muy fuerte a toda la industria de tercerización y de outsourcing, todo eso que estaba medio en boga antes. La industria no murió, se siguen haciendo contratos de outsourcing, obviamente es todo más caro, con mayores indemnidades, con mayores cargas para muchas empresas que por cuestiones de headcount no pueden tener determinada cantidad de gente, pero sale mucho más caro tercerizar. Y no es una política que las empresas, frente a la duda, no lo hacen, salvo que es una circunstancia realmente excepcional que lo pueda justificar, no sé, el lanzamiento de un nuevo producto, la construcción de algo, un contrato que dura 3 o 4 meses, el reemplazo de una persona que está enferma o con cáncer o bajo licencia. En esos casos son válidos. Lo que ya es casi muy difícil es contratar directamente personal propio a través de agencias. Y en este caso no hubo una reforma directa de la ley, pero bueno, los jueces que nombraron casi que reformaron la norma. De acuerdo, Enrique, muchas gracias por tu intervención. Gracias, Victorino. Parece ser que, por lo menos de acuerdo a los proyectos de ley que se han estado conversando en el Perú, iríamos en ese sentido también, ¿no? En la limitación de los contratos de trabajo a plazo fijo,
no sé si a una eliminación total, pero por lo menos menos modalidades de contratación a plazo fijo, y en cuanto a la tercerización y la intermediación, también una limitación del uso de estas figuras. De hecho, en la tercerización ya hay sentencias que, pese a que la ley no lo establece de manera expresa, limitan el uso de la figura de la tercerización a actividades no principales de la empresa, que es un poco lo que Enrique comentaba finalmente. Ahora vamos al segundo tema, que es ceses individuales y colectivos. Como les comenté en un inicio, actualmente, de acuerdo a las sentencias del Tribunal Constitucional en el país, ante un despido sin causa, los trabajadores tienen la opción de acceder al pago de la indemnización por despido arbitrario, o en todo caso rechazar ese pago y reclamar judicialmente la reposición, ¿no? Al respecto, respecto a este tema, quisiera que nos comenten cómo fue o cuáles fueron los cambios que experimentaron en Venezuela, primero Victorino, con relación a este tema. Adelante. Sí, en el año 2003 se introduce por vía de decreto presidencial una inamovilidad laboral en Venezuela absoluta. Eso significa en la práctica que la única manera de sacar a un trabajador es negociando con él. ¿Por qué digo que en la práctica es así? Bueno, porque intentar cualquier acción por despido justificado, es decir, pedir una autorización a la Inspectoría del Trabajo para proceder al despido, es un proceso tan engorroso, es un proceso donde la Inspectoría del Trabajo está siempre tan parcializada. Inclusive llegó a haber una orden gubernamental de que las inspectorías del trabajo no procesaran autorizaciones de despido. ¿En qué se tradujo esto? Esto, por supuesto, no se tradujo en que no hubiera despidos. Los despidos, siguió habiendo despidos en la medida en que el clima económico y de inseguridad jurídica fue empeorando. Pero lo que terminó pasando es que el costo del despido se incrementó porque el trabajador tenía a su disposición una inamovilidad laboral que empezó siendo decretos de inamovilidad por 1 año, pero que luego se extendieron a 2 años. Entonces el trabajador decía, no, pero ahora para poder despedirme tienes que pagarme lo que falta para que expire la inamovilidad laboral por decreto. Eso digamos, en cuanto a lo que se refiere a los ceses individuales. Entonces todo se convirtió en una negociación de paquetes incentivados para que el trabajador pusiera voluntariamente su renuncia. En cuanto a los ceses colectivos o a los procedimientos para reducir empleo por causas económicas o tecnológicas, ese tipo de procesos en Venezuela, simplemente, a pesar de estar contemplados en la legislación antes del 2012, el gobierno de Hugo Chávez, tampoco el de Nicolás Maduro, los activó. Allí había un procedimiento que es relativamente similar al de otras jurisdicciones, donde tú podías hacer un proceso de consulta con los empleados, ver qué medidas alternativas existían a la reducción de fuerza de trabajo, bien sea modificación de condiciones, reducción de horarios y turnos, algo estándar. Pero lo cierto es que ese tipo de procedimientos la Inspectoría del Trabajo no los tramitaba. En el año 2012, y creo que esto es muy significativo también, en el año 2012, ese procedimiento, vamos a llamarlo de crisis, de reducción colectiva de fuerza de trabajo, fue sustituido en la ley laboral venezolana. Yo les pediría que los curiosos leyeran los artículos 148 y 149 de la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela del año 2012, porque allí lo que se estableció fue todo un procedimiento para ocupar e intervenir empresas que hayan incurrido en un cierre ilegal e injustificado de operaciones. ¿Qué significa un cierre ilegal e injustificado de operaciones? Eso está completamente abierto y es completamente discrecional. Entonces, lo que ha venido ocurriendo, ocurrió con Clorox, ocurrió con Kimberly-Clark, ocurrió con Guardian de Venezuela, una empresa que producía vidrio, propiedad de los Koch Brothers en Estados Unidos. Es que básicamente estas empresas fueron ocupadas e intervenidas sin seguir ningún procedimiento expropiatorio. Se designa una junta administradora especial que se va renovando indefinidamente. Entonces se produce una situación absurda
que es que tú eres el propietario nominal de una compañía, pero no tienes el control, porque el Estado con los trabajadores maneja la compañía. Entonces, es importante, digamos, ponerle el ojo a este tipo de estatizaciones, vamos a llamarlas vía express, porque en el año 2006-2008 se hicieron en Venezuela grandes estatizaciones. Eso era cuando todavía el gobierno estaba inmerso en el boom petrolero que llevó los precios del petróleo a 150 y podía comprar todo. Entonces, Enrique, por ejemplo, compraron Sidor, que era de los argentinos. Sidor llegó a producir en el año 2007, que era de Ternium Sidor, de Techín, llegó a producir 4.300.000 toneladas métricas de acero. ¿Ustedes saben cuántas produjo en el 2020, ya después de años de estatización? 16.000. Eso para que ustedes entiendan lo dramático. Luego ocurrió con la compañía de teléfonos, ocurrió con Cemex, que era propiedad de los mexicanos, con las contratistas petroleras, pero esa fue la fase de las expropiaciones pagadas. Luego tuvieron que inventar una forma de expropiar sin pagar, es decir, de confiscar. Y una de las formas que inventaron fue incrustando en la ley del trabajo los artículos 148 y 149 relativos al cese ilegal de operaciones. Muchas gracias, Victorino, por tu intervención. Enrique, te cedo la palabra. Sí. Bueno, con la crisis de Argentina, todo esto nació en el 2001 para nosotros, por eso sigo con eso. Con el 2001 y con toda esa crisis, lo que el gobierno hizo fue la primera medida para evitar despidos masivos en un país que ya hay un desempleo del 20%, fue con una norma de emergencia. Era el gobierno de transición, pero que después siguió con el gobierno de Kirchner. Una norma que establecía la provisión de los despidos, o si despedías, pagabas la doble indemnización. O sea, era una especie de provisión que en realidad tenía una penalidad que pagabas la doble. Entonces, al final las empresas pagaban la doble, desvincularon, pero como lo dije antes, Argentina empezó a recuperar y en 2 o 3 años el desempleo estaba por abajo del 10%. Entonces un poco la norma fue achicándose, después la doble indemnización pasó a ser el 75, el 50, el 25, y después medio como que se eliminó porque no tenía mucho sentido, porque había pleno empleo. De hecho, fue un momento que había mucho empleo. Incluso para los estudios, para todo, estaba la economía bien. Esto fue lo que le dio al gobierno mucho la posibilidad de hacer reformas, ¿no? Que la economía esté bien y todo eso. El gobierno actual, que es el de Alberto Fernández, que asumió en diciembre del 2019, asumen el 1 de diciembre y el día 13 de diciembre la primera medida que pone es la duplicación de las indemnizaciones por un periodo de 6 meses, que lo fue renovando hasta ahora, bajo el argumento que estamos en emergencia laboral, y de hecho no había ni siquiera más de 10% de desempleo, pero bueno, fue una medida que les dio a los sindicatos y que todavía estamos con la duplicación de la indemnización. Acto seguido, cuando empiezan las restricciones para el COVID en el año 2020, en marzo, se prohíben directamente los despidos, están prohibidos. Pero esto no se podría hacer, así que lo hizo por decreto de necesidad y urgencia, ¿no? ¿Cómo fue también la duplicación? Todo bajo decreto de necesidad y urgencia, que la verdad que la constitucionalidad es dudosa, pero lo más probable es que la gente o los jueces no declaren una norma tan favorable a la gente inconstitucional, salvo que sea realmente algo que esté generando problemas. Asimismo se suspendieron no solo los despidos, sino que las suspensiones por caso fortuito y fuerza mayor, que obviamente cuando empezó el COVID, algo que era obvio era que el COVID era una situación de caso fortuito y fuerza mayor, nadie estaba preparado para algo así, y se estableció mucha regulación e intervención en las suspensiones, en los pagos de salario. La verdad que fue, todavía es, una regulación enorme bajo la excusa del COVID para regular el derecho laboral. ¿Qué pasa en la práctica? Similar a lo que pasa en Venezuela, al final los despidos ocurren
la única diferencia es que sale más caro. Uno se pone a negociar con el empleado, se le ofrece obviamente una suma mayor que la doble, bajo el argumento que, bueno, que esto no va a estar siempre vigente, que probablemente se acabe en 6 meses, que, bueno, igual siempre lo renuevan. O empresas que realmente se están yendo, que están mal, y si me tengo que ir, me voy igual, esto es lo que hay, y negocian. Hemos tenido muchos casos de esos. Y en la práctica, ¿qué pasa? Bueno, los despidos se hacen, pero salen muchísimo más caros. Mucho más caros. Y no son despidos, sino que son acuerdos. Bueno, esa sería la situación que hay hoy con relación a esto. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Y yo les diría que si pasa algo así, ya tiene que despedir, que espere, que negocie apenas sale la norma, porque si uno espera que se expira a los 6 meses o a los próximos 6 meses, la verdad que se renuevan constantemente. Y todos aquellos que al principio, empresas, dijeron, bueno, espero 6 meses, se acaba esta provisión, y al final terminaron pagando 1 o 2 años más de salario hasta que la provisión sigue estando y después tuvieron que negociar. En cambio, aquellos que siguieron adelante, negociaron al principio, por más que toda esta norma vigente, y les salió por eso un poco más caro, y bueno, cerraron meses y meses de salario. A veces pasa que estas normas parece que son temporarias, pero se quedan bastante tiempo y la gente se acostumbra y les gusta, ¿no? A todo el mundo le gusta cobrar la doble indemnización, con lo cual sacar una medida, eliminarla, es medio impopulista, sobre todo que en Argentina y probablemente en Perú pase lo mismo, todavía la oposición está, y nadie quiere eliminar algo que saque votos, ¿no? Entonces como que estas medidas tienden a quedarse, ¿no? Todas las medidas que favorecen a la gente, después es difícil de eliminarlas. Esa sería un poco la lección aprendida en este sentido, ¿no? Y sobre todo porque hay un discurso muy fuerte de echarle la culpa al capitalismo, al liberalismo, a todo eso, y bueno, eso es lo que está pasando. Pero bueno, ahí esa sería la situación que tenemos con los ceses individuales y colectivos en Argentina. Perfecto, muchas gracias, Enrique. Efectivamente, nosotros seguramente en el Perú iremos en ese camino, en que seguramente se emitirán normas con el objeto de encarecer un poco más los despidos y de esta manera eliminarlos, ¿no? o restringirlos un poco, y en la práctica sucede que igual a pesar de las sentencias del Tribunal Constitucional que, como comenté, están vigentes desde inicios del 2000, que restringen bastante los despidos individuales, en la práctica igual se dan estos despidos, pero lo que ha ocurrido es que son más costosos para el empleador, ¿no? Porque hay que entrar a esta negociación de la que también hablaba Victorino para llegar finalmente no a un despido, sino a un acuerdo de cese que implica un pago mucho mayor que la indemnización por despido arbitrario, ¿no? Entonces, seguramente iremos en ese camino. En cuanto a los ceses colectivos, aquí en el Perú, si bien la norma habilita el cese, por ejemplo, por motivos económicos, en la práctica, tanto que estos ceses tienen que ser previamente aprobados por la Autoridad Administrativa de Trabajo, son muy pocas las veces que en la realidad son aprobados y que por lo tanto se concreta el cese colectivo, ¿no? Más en el Perú más hablamos de ceses individuales que de ceses colectivos, salvo que el cese colectivo tenga que ver con la liquidación de una empresa, que allí es mucho más fácil llegar a este cese colectivo porque no requiere una aprobación previa, ¿no? Ahora vamos con el tercer tema, que el tercer tema es el otorgamiento de bonos y subsidios a favor de los trabajadores, ¿no? Evidentemente vamos a estar en un contexto en los próximos 5 años de una sociedad polarizada, tanto en lo político como en lo social, y esto evidentemente va a impactar o tener un impacto en la emisión de normas mucho más populistas que seguramente establecerán el otorgamiento de bonos y de subsidios a favor de los trabajadores y que de alguna manera subirán, incrementarán los costos del empleador. Sobre este tema en particular, Victorino, coméntanos por favor la experiencia en Venezuela. Sí, bueno, miren, la experiencia en Venezuela, como les dije, en una primera etapa
Yo tendería a decirles, para resumírselo, que el gobierno de Hugo Chávez tuvo una primera etapa que va desde el año 99 hasta el año quizás 2006, que es cuando empiezan las grandes estatizaciones, donde el gobierno se desenvolvió, vamos a decir, en lo que podría ser catalogado como un gobierno de corte populista de izquierda de América Latina, no muy distinto al que representó en su momento Néstor Kirchner, quizás Alan García en su primer periodo, en fin, un poco esa es el molde. Y bajo ese esquema, básicamente lo que hubo fue aumentos de salario, algunos mínimos, otros generales, sobre una base unilateral, que quedara claro que era, digamos, el caudillo el que aumentaba el salario, más allá de cualquier negociación. Era un momento en que las arcas públicas estaban rebosantes de petrodólares, entonces el gobierno se podía permitir negociar contratos colectivos sumamente generosos. Y básicamente esa fue un poco la tónica hasta el 2007. En el 2007 empieza un proceso de radicalización de la revolución bolivariana. Y ya el socialismo de Chávez deja de ser algo, vamos a llamarlo socialdemócrata, para convertirse cada vez más en un régimen autoritario, totalitario de izquierda, muy a la usanza del régimen cubano. Y entonces aquí vienen una serie de elementos que tienen que ver con, por ejemplo, lo que son las cajas CLAP. Las cajas CLAP es un procedimiento básicamente de entrega de una cesta de productos directa a ciertas personas que militan o que están afiliadas a ciertas listas del gobierno. Actualmente ya estamos hablando, por supuesto, de un Estado que está en la bancarrota, pero actualmente, aparte de ese salario mensual mínimo miserable de 2,50 dólares, el gobierno tiene una figura que básicamente es los bonos de la patria, que operan a través del carnet de la patria. Todos los que están inscritos en el carnet de la patria, que por supuesto se espera que sean votantes del Partido Socialista en las elecciones, reciben bonos que son conmemorativos. Por ejemplo, en lo que va del 2020 han recibido 20 dólares en bonos hasta mayo, bonos conmemorativos. Bono conmemorativo por la batalla de Carabobo, entonces reciben 3 dólares en la cuenta. Y ese tipo de programas, subsidios, se han venido convirtiendo en un mecanismo de captación política, de clientelismo político y de aseguramiento de una base de votantes, los cuales para recibir su caja con los productos de la cesta básica o para recibir los bonos patria, tienen que cumplir, por supuesto, con unas pautas de conducta. Entonces, todo eso, digamos, se ha instrumentalizado. Es muy importante porque Hugo Chávez empieza a partir del año 2003-2004 a elevar el tono del discurso público, a crear, digamos, un discurso de enfrentamiento de clases y demonización de la clase empresarial, una ruptura completa del diálogo social, como ya les he dicho, conflictos laborales como gatillo de la expropiación o de la ocupación. Y aquí Martín y Cristina pedían ciertas recomendaciones. Bueno, esa es una. En momentos donde tú tienes gobiernos de este tipo, crear conflictos laborales te puede abrir una caja de Pandora que haga que tengas al gobierno encima. Por supuesto que hubo un hostigamiento grande de las empresas a través de todo tipo de fiscalizaciones, fiscalizaciones de precios, fiscalizaciones de producción, fiscalizaciones laborales. Entonces todo ese discurso, todo ese tono fue preparando el terreno para una eventual intervención, ocupación o estatización de la empresa en el marco de este proyecto socialista que empezó a establecerse desde el año 2007. De acuerdo, Victorino. Muchas gracias por tu intervención. Enrique. Bueno, a ver, tema bonos y subsidios. En realidad acá lo que se hizo fue una limitación a las importaciones. Como que siempre se hablaba de vivir con lo nuestro. Argentina tiene una actividad industrial todavía más o menos fuerte. Y
con esto lograron que se generara más empleo. Obviamente esto no era gratis, porque las empresas no pueden aumentar, había subsidios de todo tipo, y con esto de alguna manera tenían contentos a los sindicatos y demostraban que el modelo era exitoso generando empleo. Obviamente con estos subsidios después nos quedamos sin luz, nos quedamos sin gas, estaba todo mal, no había una inversión en infraestructura, todo iba para eso. Y similar a Venezuela, se han dado muchos planes trabajar, asignaciones familiares para aquella gente que no tiene trabajo, para aquellos militantes, y también lo que se ve es que los militantes son los que también, independientemente de su condición o capacidad técnica, son los que terminan ocupando los puestos importantes en los gobiernos. Generando una especie de gran obediencia y poco diálogo, sino un discurso único. Y sí, la verdad que ha habido muchos subsidios del transporte, por ejemplo, el boleto del colectivo del TEN, hasta que vino Macri, era regalado, la luz y el gas eran regalados, no se pagaba nada, era realmente una cosa que no se podía creer. Y eso tenía tranquila la clase media, pues también no pagaba nada de luz y de gas en un escenario de inflación alto, y veías que la gente usaba aire acondicionado, lo dejaba prendido cuando se iba de la casa. Bueno, eso generó muchas inequidades, pero bueno, sobre todo estos, cuando hablas de subsidios, es subsidios a favor de todos, te diría. Y después voy a hablar lo que es el tema, creo que es el próximo punto del sindical, todo lo que ha sido el incremento salarial y de los aumentos por inflación. Pero sin duda todo esto genera, al igual que en Venezuela, un desequilibrio en la economía, desalienta la inversión, nadie invierte en electricidad, en generación, en infraestructura, y el país un poco se empieza a venir abajo. Hay un periodo que anda bien porque todo es barato, producir es barato, pero en el momento que después ya no hay luz, no hay gas, y cuando vino Macri, esos 4 años que estuvo, logramos recuperar algo de eso, hasta volvimos a exportar gas y petróleo. Argentina estuvo teniendo, durante la época de Cristina, tuvo que importar gas. Tiene un montón de gas. Entonces, tuvo que importar también para luz, electricidad, energía. Una cosa que no debería haber pasado nunca con las reservas que tenemos, pero que todas estas inequidades de subsidios desalentaron la inversión. Y eso sería un poco lo que pasó en este punto. Creo que en el otro punto, que es el tema sindical, me voy a poder ampliar un poquito más. Perfecto, muchísimas gracias a ambos. En el Perú creo que vamos un poco en esa línea, ¿no? Hay, de hecho, en la campaña se ha hablado de incremento de la remuneración mínima vital, del salario básico, ¿no? El otorgamiento de ciertos beneficios adicionales a los trabajadores. No obstante, no hay que perder de vista que la emisión de estas normas, otorgando mayores beneficios a los trabajadores, incrementando el costo de planilla de los empleadores, siempre ha tenido un impacto directo en la tasa de informalidad, ¿no? Porque hace que sea más costoso contratar a trabajadores formales, entonces se incrementa la tasa de informalidad, que en el Perú es grandísima, ¿no? Actualmente tenemos una informalidad que supera el 75%, ¿no? Entonces, deberíamos, siempre digo, enfocarnos un poco más en lograr mayor contratación formal, que los trabajadores informales sean contratados en planilla y tengan acceso a los beneficios que ya contempla la legislación laboral peruana, que tengan acceso a la seguridad social en salud, a la seguridad social en pensiones, antes de incrementar un poco los costos, ¿no? Que tiene un impacto directo en la informalidad de nuestro país. Ahora vamos con el tercer tema, que es el fomento de la afiliación sindical y negociación colectiva, ¿no? De hecho, esto va a pasar en los próximos años. Recordemos que el presidente electo, Pedro Castillo, es un dirigente sindical, ¿no? Entonces, seguramente en los próximos 5 años veremos normas que incrementarán la afiliación sindical, lo que buscarán incrementar la afiliación sindical, la formación de sindicatos, la negociación colectiva.
Cuéntanos, Victorino, cómo va o cómo fue el cambio en este aspecto en Venezuela, por favor. Sí, bueno, el cambio en Venezuela es que creo que los venezolanos hemos entendido a un precio muy alto de que sin libertad de empresa, sin libertad de expresión, sin libertades públicas, no hay libertad sindical en sentido amplio. Y cuando hablo de libertad sindical en sentido amplio, me refiero a la libertad de formar sindicatos, de negociar contratos colectivos, de exigir el cumplimiento de los contratos colectivos a través de los mecanismos establecidos en la ley. Como en todo lo demás, este tema de la libertad sindical tuvo una evolución. Hubo un punto donde el sector privado, recuerden que en un momento dado, en el año 2007-2008, Venezuela llegó a importar 70.000 millones de dólares. Pero ustedes tengan la dimensión de lo que significa un país con importaciones de 70.000 millones de dólares. Entonces, básicamente, ahí era un punto donde la empresa privada le iba bien y funcionaba normalmente la negociación colectiva. Los trabajadores, hay que decir que de cuando en cuando usaban como el fantasma de la expropiación para lograr concesiones en la negociación colectiva. Ese fue el caso, por ejemplo, de Sidor, como les decía, la siderúrgica que era propiedad de Ternium Sidor de los argentinos, donde hubo un gran conflicto laboral expoliado por el propio Partido Socialista Unido de Venezuela con el ulterior propósito de tomar la empresa. Entonces, hay un tiempo, mientras tú conservas la empresa privada y la empresa privada funciona, tiene sentido la negociación colectiva. Como decimos nosotros, sin producción no hay convención colectiva, no existe. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que cuando llega un momento que el Estado pasa a ser patrono, pasa a ser juez, inspector del trabajo, rector electoral, policía, juez y militar, ¿quién ejerce la libertad sindical frente a ese Estado? Entonces, lo que tenemos en Venezuela ahora es un sindicalismo patronal, pero siendo el patrono el Estado. Entonces, la pregunta es, ¿quién ejerce la libertad sindical frente a un Estado que, por ejemplo, emitió una ley? Nosotros tendemos los laboralistas a pensar de que todas las leyes que nos afectan son las leyes del campo laboral. Bueno, en Venezuela se dictó en el 2007, para que tengan una idea, una ley orgánica de seguridad de la nación, como bien dice Enrique, que es el concepto militar, porque lo que nos pasó a Venezuela fue que llegaron los militares como corporación patrimonial y de alguna manera se apropian del poder y de los medios de producción. Entonces, básicamente, para que ustedes tengan una idea, esa ley orgánica de la seguridad de la nación hizo ilegal cualquier tipo de manifestación o paralización en un perímetro de las zonas de seguridad constituido alrededor de las empresas del Estado. Léase, un trabajador que protestaba dentro de una empresa del Estado podía ser sujeto de una pena entre 6 y 8 años. O, por ejemplo, en la ley de precios justos, que controlaba los precios, se establecía que todo aquel que boicoteara o suspendiera la producción de una empresa era sujeto a una pena de cárcel de 10 a 12 años. Y déjenme decirle, esto pasó. Hay ejecutivos de empresas que cesaron sus operaciones producto de la caída de la demanda y de las mismas circunstancias de asfixia regulatoria que creó el Estado. Falta de materia prima, caída de la demanda, falta de acceso a las divisas, que fueron presos porque en un momento dado sus empresas paralizaron la producción. Entonces, digamos que lo que nuevamente aquí es la clave es, nosotros estamos, y esto es una cosa que los peruanos tendrán que ir dilucidando con el tiempo, nosotros estamos ante un gobierno de izquierda que va a tener un comportamiento democrático, pero la libertad sindical solo es posible en el contexto de un Estado social y democrático de derecho. Y la mejor demostración de eso es lo que ocurrió en Venezuela. En Venezuela, básicamente, el gobierno, como parte de su plan de toma de las instituciones y de toma de la sociedad, terminó cooptando también el movimiento sindical y haciendo un movimiento sindical oficialista. Ya ustedes me dirán cómo un trabajador de Sidor, cuya empresa hoy produce 16.000 toneladas métricas de acero frente a los más de 4 millones que producía, puede reclamar alguna reivindicación o alguna mejora salarial.
complicado lo que nos planteas. Gracias, Victorino, por tu intervención. Enrique, por favor, tu intervención. Bueno, en los años 90, Menem, un político peronista, pero de derecha, logró, no sabemos cómo, silenciar a los sindicatos de alguna manera. Igual dio muchos beneficios también con las privatizaciones. Y durante 10 años, no, como se frenó la inflación, Argentina tuvo deflación en esos 10 años, ni siquiera inflación. Durante 10 años no hubo ninguna negociación colectiva. Yo cuando empecé la facultad, hasta que varios años de mi profesión, todavía siempre me recordaba el salario mínimo de tal y móvil y todo, que era el mismo de siempre, no variaba. Los sindicatos como que habían quedado adormecidos. Después de la crisis del 2001, Argentina, el dólar pasó de valer 1 a 1, 1 a 3, o sea, hacer negocios en Argentina era 3 veces más barato, no había control cambiario, y la gente no reclamaba aumento de sueldo, entonces el gobierno empezó a fomentar a los sindicatos, el gobierno peronista, fomentar. Y así empezaron, como había margen, si estamos en 1 a 3, de 1 a 1 a 1 a 3, para aumentos salariales, porque había mucho negocio, bueno, tac, 10, 20, 15, bueno. Y así se generó muchísimo poder del sindicato. O sea, los sindicatos empezaron a ser los artífices de los aumentos de sueldo. Argentina no estaba acostumbrada a aumentos por inflación, sino eran solo aumentos por mérito y muy pequeños. Y se generó un círculo para mí vicioso, porque al final tantos aumentos y entre los sindicatos se empiezan a pelear saber quién aumenta más, quién es el más poderoso, se empiezan a pelear entre ellos, a ver distintas facciones, y se generó una espiral inflacionaria, que yo creo que gran parte de la inflación que vivimos hoy, que es casi el 50% o más, es sin duda por los aumentos salariales. Obviamente, ahora estamos hablando de aumentos en torno al 50% este año. No hay ninguna duda que todos los empresarios van a pasar esos costos a sus productos, si no podrían sobrevivir, porque ya no estamos más en 1 a 3, estamos hasta peor en la ecuación del dólar. Entonces, ¿qué pasó? Los sindicatos tenían un poder muy grande, porque la gente los apoyó mucho. Es un gobierno que se apoya mucho en los sindicatos, porque los sindicatos manejan la calle. Y los sindicatos, les diría, como que en su momento manejaban el Ministerio de Trabajo, tenían funcionarios, elegían los funcionarios. Todos los empresarios, cuando los hicieron una audiencia conciliatoria, no iban a una persona imparcial. El Ministerio de Trabajo y el sindicato parecían ser los mismos. Era muy difícil lograr un resultado equilibrado. Siempre las empresas terminaban perdiendo frente a los sindicatos. Y los sindicatos también influyen mucho en la política de este gobierno, sobre todo en la elección de jueces laborales, en miembros del Ministerio de Trabajo, en las reformas laborales. Y en la Argentina son un grupo de poder muy fuerte. Yo le diría que tenemos una afiliación sindical de más del 80%. Es un grupo muy fuerte de poder. Y este gobierno necesita de ellos de alguna manera. Y entonces, como los sindicatos saben eso, se aprovechan y le piden más cosas, más beneficios, y logran más poder, y logran más cosas para los empleados. Entonces, esto genera un círculo vicioso que es muy difícil de salir. De hecho, Macri no pudo, tuvo que negociar, tuvo que seguir dando aumentos. Se trató de bajar los aumentos para bajar la inflación, pero después no se pudo. Y sí, cuesta en un país como este tomar medidas que perjudiquen a la gente, como no aumentar, la gente se acostumbró a que todos los años tiene un aumento salarial importante por los sindicatos. Cuesta mucho dar marcha atrás con eso, la verdad que se genera un círculo vicioso muy difícil de salir. De hecho, el gobierno anterior no pudo hacerlo y va a ser difícil salir de un esquema de esta espiral inflacionaria con estos aumentos salariales que la gente está esperando todo el tiempo.
Gracias, Enrique. En realidad aquí en el Perú no tenemos esa actividad sindical como hay en Argentina o en Venezuela, ¿no? Tenemos, de hecho, como les comentaba, una tasa de afiliación sindical, una de las más bajas en Latinoamérica, pero seguramente esta situación va a cambiar en los próximos 5 años, en donde sin lugar a dudas va a haber un fomento de la negociación colectiva, un fomento de la afiliación sindical. Ahora vamos con el quinto tema y el último tema, que es ya la modificación a los regímenes pensionarios, ¿no? En el Perú coexisten dos regímenes pensionarios, uno que es el del Estado, ¿no? Y el otro que es el privado, ¿no? La ONP, que es la institución del Estado, y las AFPs, que son las entidades privadas. Aquí los trabajadores pueden elegir actualmente si se afilian a la ONP o si se afilian a una AFP. Parece ser, de acuerdo a lo que se ha dicho en la campaña electoral, que esto podría cambiar, que podría haber una modificación importante en los regímenes pensionarios, teniendo en cuenta sobre todo el gran descontento que existe actualmente en la población peruana, tanto respecto del régimen privado de pensiones como del régimen nacional. ¿Nos podría comentar, Victorino, tu experiencia con relación a este tema en Venezuela, por favor? Bueno, miren, en Venezuela nosotros seguimos operando bajo el mismo régimen tradicional de reparto. En Venezuela, me refiero de reparto, me refiero plenamente público, el cual la realidad es que se basa en transferencias del presupuesto nacional. En Venezuela también existe una gran franja de la población informal. La tasa de sindicalización es sumamente baja, la tasa de empleo formal es muy baja en comparación al tamaño total de la economía y ahora más. De manera que nosotros nunca hemos tenido un sistema de pensiones con un componente privado de ahorro individual administrado por algunas administradoras de fondos privados de pensiones, como sí ha ocurrido en otros países de América Latina. Y en Venezuela es impensable cualquier reforma del sistema de pensiones hasta que tú no corrijas los desequilibrios económicos de la economía venezolana. Tienen que tener en cuenta que en Venezuela la tasa de inflación ha llegado a ser superior al 5.000%, al 10.000%. Si estamos hablando de una tasa de inflación de los peores momentos de la hiperinflación de los países de América Latina o de los países que han pasado por guerras, pues realmente es algo. Entonces, cuando tú tienes un desquiciamiento del valor de la moneda de esa magnitud, es impensable pensar en cualquier tipo de ahorro en moneda nacional. De manera que en Venezuela la pensión de vejez, y se dice con mucho dolor, es igual al salario mínimo nacional, es decir, $2.5 mensuales. Salvo que tú tengas un régimen especial de pensiones, y eso es algo muy típico en los países de América Latina. Por ejemplo, en Chile, antes de la reforma pensional del año 81, había sopotoscientos regímenes especiales de pensiones, uno de los maestros, uno del Banco Central, uno de los militares, y todo el mundo tenía, por supuesto, sus razones para decir que ellos merecían un sistema de pensión con unas condiciones de adquisición de los derechos distintas a los demás. Pero esos sistemas siguen operando en Venezuela, pero también la inflación ha dado el traste con ellos. Pero cuando tú tienes una inflación y una devaluación de ese calibre, básicamente no hay manera de defender el poder adquisitivo de una pensión. Entonces la realidad es que Venezuela, lamentablemente, como en tantos otros frentes, se ha quedado como descolgada del resto de los países que han tratado de reformar los sistemas de pensiones, reformas que han sido múltiples en varios países varias veces. Yo, por ejemplo, sé que en Argentina los Kirchner en un momento estatizaron los ahorros del sistema de pensiones. En Chile han ido incorporando cada vez más elementos solidarios, han tratado de evitar el oligopolio que podía existir entre las AFP, en fin, etcétera. Hay reformas. En Venezuela no, Venezuela se quedó anclada en el mismo sistema de reparto que teníamos los demás países latinoamericanos hace 30 años. Muchas gracias, Victorino. Enrique, adelante, por favor. Y bueno,
como dijo Victorino acá, una de las primeras medidas que tomó el gobierno cuando necesitaba fondo es estatizar toda la caja de jubilación privada, que eran las famosas AFJP. La verdad que como el régimen no tenía tanta antigüedad, no generó tanto ruido. Y el Estado se apropió de una caja gigante para hacer, caja, populismo, cosas. Asimismo, con esto, como las FJ eran dueñas de muchas empresas, tenían acciones, también el Estado empezó a participar en los directorios de una cantidad enorme de empresas importantísimas y nombraron interventores, directores, justamente por ser accionistas que eran acciones que tenían las empresas de jubilación privada. Esto desde el punto de vista de la eliminación de la jubilación privada y la jubilación estatal, que por ahora hoy en la Argentina la jubilación estatal, para la gente de bajos y medios recursos no es mala, se actualiza, es un tanto móvil, podría ser, pero va variando en función de los aportes, pero no es buenísima ni tampoco es nada. Entonces, de alguna manera la jubilación por ahora funciona cada vez con más beneficiarios. Por ejemplo, el Estado lo que hizo fue condonó años de aportes, aquella gente que no tenía años, para quien sabe el sistema, le condonó años de aportes, fue muy fácil probar que por testigos podían probar que habían trabajado en otras empresas para cumplir los 35 años de aportes. Hubo mucha flexibilización para entrar al régimen, y también se crearon regímenes especiales. Por ejemplo, se creó la jubilación de amas de casa, que está muy bien, pero son todas señoras que nunca aportaron al sistema, y por ser amas de casa cobran una jubilación, y les digo que hasta la gente de clase media, de clase alta, la cobran, todos lo cobran. Entonces, se genera una especie de, no sé, es populismo, pero de beneficios para la gente, que después es muy difícil sacar. ¿Quién va a querer renunciar a todos estos beneficios que le dan? Y bueno, todo esto también se gestiona con impresión que genera también inflación, ¿no? Las arcas públicas no están en un buen momento y cada vez están peor. Y bueno, parte es por el sistema de jubilación que es tan pesado, lo han hecho tan pesado. En los 90 Menem con la creación de la jubilación privada logró alivianarlo un poco, pero ahora bueno, volvió más pesado que antes, pues se incorporó más gente al sistema. Con lo cual les diría que sí, estos esquemas, lo difícil no es entrar, sino es salir, porque la gente después no quiere resignar beneficios o derechos adquiridos, salvo que haya una gran crisis. Y como no la hay, la gente sigue viviendo y siempre se esperó que todo explote y nunca explotó, ¿no? Con revoluciones y eso. Es difícil para un gobierno nuevo que venga después dar marcha atrás con todo este tipo de beneficios que la gente los aprecia de alguna manera. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, aquí tenemos la coexistencia de ambos regímenes aún. La ONP, que es la entidad estatal, está realmente prácticamente quebrada, ¿no? Pero sin embargo se siguen emitiendo normas con el objetivo de flexibilizar las existentes y que más personas puedan tener acceso a la pensión. Sin ir muy lejos, el día de hoy se ha publicado una norma que otorga pensiones o otorga la posibilidad de que una persona que no haya logrado contar con 20 años de aportación a la ONP, que es lo mínimo que deberían de aportar para tener derecho a una pensión, puedan acceder a una pensión de manera proporcional, ¿no? Si es que la norma, básicamente que se ha publicado el día de hoy, establece, ¿no?, que las personas que tienen como mínimo 65 años de edad y cumplan con acreditar entre 10 y menos de 15 años de aportación, tendrán derecho a una pensión de jubilación de 250 soles, mientras que las personas que tengan
mínimo 65 años de edad y cumplan con acreditar entre 15 y menos de 20 años de aportación, tendrán una pensión proporcional de jubilación de 350 soles, ¿no? Lo que no ocurría hasta antes de la emisión de esta norma, porque para acceder a una pensión de jubilación a cargo de la ONP era necesario contar por lo menos con 20 años de aportación, ¿no? Y seguramente con el transcurso del tiempo vamos a ver la emisión de normas que van a buscar que más personas tengan acceso a la jubilación y siempre habrán proyectos de ley también que busquen de alguna manera limitar el sistema de pensiones privado, porque hay un descontento en la población sobre este sistema previsional que es tomado muchas veces por los congresistas como un caballito de batalla para obtener mayores votantes, ¿no? Entonces, muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Victorino, por su exposición. Ha sido tan clara su ponencia, la verdad que no hay mayor preguntas que absolver. Muchísimas gracias por su participación y esperemos contar con ustedes en un próximo webinar. Saludos, gracias a todos. Gracias a todos ustedes, hasta luego. Chao, chao. Buena semana, chao, chao.